Y en una sociedad globalizada, los movimientos migratorios Eudel presidentea, Eusko Legebiltzarburu Andrea, sailburua, udalerritako alkate eta zinegotzi ordezkariok, gizataldeetako ordezkariok, Gasteizko hiriak hartzen gaitu eta zentzu horretan jaun andre guztioi egun ona ere nire izenean eta Eusko Jaurlaritzaren izenean, baita hirugarren sektorearen arduradun eta kideoi gaur bereziki. Duela 2 urte, abenduaren 18an, pertsona migratzaileen nazioarteko egunean, migraziorako gizarte ituna aurkeztu genuen. Gogoan dut, sinadura ekitaldian, honako nahi eta konpromiso hau partekatu genuela, aipatu egin da, jaso beharko genukeena eskaintzea. Horrekin batera, Euskal Gizartearen arteko itunarekiko atxikimendua zabaltzeko borondatea berretsi genuen. Bide horretan, gaur, Eudelekin eta Euskal Udalekin batera, urrats berri bat ematen dugu. Hace 2 años, el 18 de diciembre, Día Internacional de las Personas Migrantes, presentamos el Pacto Social Vasco para la Migración. No podíamos imaginar que solo 3 meses después, el 11 de marzo, la Organización Mundial de la Salud iba a declarar la pandemia del coronavirus. Una pandemia que ha condicionado nuestra vida y la convivencia a lo largo de todos estos meses, aquí y en todo el mundo. Hoy volvemos a encontrarnos en este Día Internacional de las Personas Migrantes y lo hacemos transmitiendo y trasladando un mensaje muy claro. Gracias por venir. El confinamiento y la pandemia han contribuido a aflorar tanto la igualdad como la desigualdad. La igualdad porque la pandemia afecta a todas las personas en todo el mundo. Es un reto global que solo superaremos trabajando en común. Y la desigualdad porque las consecuencias afectan más a las personas, familias, colectivos y países más vulnerables. En Euskadi hemos podido comprobar que los, y sobre todo las, migrantes forman parte de los colectivos más vulnerables de nuestra sociedad. La pandemia ha hecho aflorar también sentimientos y actitudes de solidaridad. De la mano del tercer sector social y de las propias organizaciones de migrantes, hemos tratado de mitigar las realidades de desigualdad y vulnerabilidad que padecemos. Jaso beharko genukeena eskaintzen saiatu gara. Sentimendu, gogo eta helburu partekatua da hori. Gaur, udalen parte hartze zuzenarekin, berdintasunarekin eta elkartasunarekin dugun konpromisoan aurrera egiten dugu. Azken finean, udalen jardunbidea eredugarria da, migrazioaren aldeko gizarte ituna sustraitzen eta hedatzen jarraitzeko. El desarrollo local de este pacto social por la migración y los ejemplos de buenas prácticas municipales son una herramienta eficaz para seguir avanzando.
Es necesaria la implicación de todas y todos, porque la migración en tránsito y el número de personas solicitantes de protección internacional sigue aumentando. También las personas mayores y jóvenes extranjeras sin redes familiares de apoyo. Esta realidad está muy presente en el sexto Plan Intercultural de Ciudadanía, Inmigración y Asilo 2022-2025 que vamos a poner en marcha. Tenemos claros nuestros objetivos: construir una sociedad vasca igualitaria en el acceso a derechos ciudadanos, igualdad en derechos y deberes, una sociedad que fomente la equidad y facilite la igualdad de oportunidades, más cohesionada y solidaria con los colectivos más desfavorecidos. Construir una sociedad vasca que respete la diversidad de todas las personas y culturas. Comparto unas inspiradoras palabras del Papa Francisco en su visita a los campamentos de la isla de Lesbos en el Mediterráneo. Decía: para construir un futuro digno es necesario trabajar juntos, superar las barreras, derribar muros y cultivar el sueño de la unidad. Persona guztientzako etorkizun duina bermatuko duen gizarte bat eraikitzen jarraitu behar dugu. Esirik gabe, elkarrekin, auzolanean, hau da partekatzen dugun xedea. Euskal Harrera eredua bultzatzen jarraituko dugu, eta helburu hori betetzeko beharrezkoak ditugun tresna guztiak izateko lanean jarraituko dugu. Horregatik berriro ere, Gernikako estatutuak jasotzen duen immigrazio eskumena aldarrikatzen dugu. Eskumen horri esker, erakundeen arteko eta hirugarren sektore sozialarekin saretzen ari garen auzolana eraginkorragoa izango litzateke. Aniztasuna gure herriaren nortasun ikurra da, baita elkartasuna ere. Historian zehar, migrazioa zer den ondo baino hobeto ezagutzen dugu. Beste herrialde batzuk harrera eskaini digute, eta guri dagokigu jaso genuena eskaintzea ere. Horregatik ongi etorria ematen dizuegu, zuen etorkizuna gurekin partekatu nahi duzuenoi, zuen etorkizuna Euskadin eraiki nahi duzuenoi. Beto Snaik esan duen bezala, elkarrekin, elkarlanean lortuko dugu bizikidetza eta berdintasuna. Vamos a seguir impulsando el modelo vasco de acogida y trabajando para contar con todas las herramientas, incluida la competencia en inmigración que recoge el Estatuto de Gernika y que reclamamos en este Día de las Personas Migrantes. Hemos trabajado desde la colaboración interinstitucional y con el tercer sector social, realizando aportaciones para conseguir la reforma del Reglamento de Extranjería. Tal y como hemos visto hoy, debemos ser capaces de construir la cohesión y de contribuir a la misma, la cohesión social con la suma de diferentes colores, culturas y sensibilidades. Por eso hoy proclamamos: gracias por venir, eskerrik asko etortzeagatik. Egun ona izan.